Buenos días a todos y todas. Gracias por estar hoy en la sesión eh, para este jueves. Gracias por estar con nosotros. Saludos a los chicos que también van a ver en diferido, o sea, van a ver posteriormente esta transmisión. Eh, Vamos a dar minuto y medio, 2 minutos para que más gente se siga conectando. Y por favor, las que lo vayan haciendo van reportando su sintonía. Ya Kimberly Mora puso buenos días. Hola Kim, buenos días. Gracias por estar con nosotros. En máximo 45 segundos comenzamos para que más personas se puedan conectar y puedan ver la transmisión. Les agradezco mucho que reporten su sintonía para tener claridad de dónde nos están siguiendo. Ok, ya hay aproximadamente unas 20 personas conectándose para seguir la clase de hoy, así que oficialmente buenos días. Gracias por estar en esta transmisión, en esta cuarta sesión de trabajo que tenemos de las 6 que justamente hemos programado para los chicos que son de primer ingreso de la sede Pacífico. Vean, varias cositas importantes. Lo primero es, como siempre, agradecerles a ustedes y a la sede Pacífico y específicamente a Acción Social de UCR Pacífico por el espacio para poder compartir conocimientos con ustedes. Segundo, les quiero comentar qué fue lo que pasó el martes anterior. El martes anterior tuve unos problemitas técnicos. Básicamente, no tenía electricidad y por ende no tenía electricidad y no tenía internet como para hacer la transmisión de calidad. Entonces, les quiero pues ofrecer una disculpa del caso, comentarles que fue situaciones ajenas completamente a mi control y básicamente pues decirles que aquí estamos. Como son 6 sesiones de trabajo y la del martes no se pudo realizar, voy a explicar lo siguiente, chicos. Mañana vamos a tener una clase doble. Mañana vamos a tener una clase que va a empezar, como es costumbre, a las 9 de la mañana, pero no la vamos a terminar a las 10, la vamos a terminar a las 11 de la mañana. Vamos a como se tiene que hacer, vamos a impartir la clase en horario diferido, mañana de 9 a 11 de la mañana, para recuperar la sesión que perdimos justamente el día martes por problemas técnicos. Se los digo hoy, no, perfectamente les hubiera dicho, chicos, hoy vamos de 9 a 11, sin embargo, pues es un poco apresurado hacerlo así y en la medida de lo posible, les pido por favor que estén las 2 horas mañana. Yo sé que por alguna razón alguien puede decir que ya tenía un compromiso agendado, que tiene complicaciones y demás. Entonces, recuerden que las clases quedan grabadas. Si las clases quedan grabadas, pues simple y sencillamente buscan en el perfil de Acción Social UCR Pacífico la clase y después la ven mientras están, no sé, haciendo otra actividad, no sé, limpiando, lavando trastes, lavando, lo que sea. Ok, entonces, recuerden, mañana tenemos una jornada doble de 9 a 11 de la mañana para hacer la reposición de la clase o la sustitución de la clase de la que no tuvimos el martes por problemas técnicos. ¿Ok? Vamos a ver, dice, aquí hay gente que ya está reportando sintonía y eso me encanta porque voy a leer los comentarios antes de empezar con la clase. Dice Yomari Suárez, buenos días Yomari. Erin Solís, hola, buenos días. Naomi Grant desde Limón. Harrison Ramírez Navarro, buenos días. Stephanie Núñez Hernández dice, buenos días, profe. Hola, Steph. Maggie Perkins desde Punta Arenas. Y Nashley Centeno dice, buenos días. Así que para ustedes que ya reportaron sintonía, pues muchísimas gracias y para la gente también que está reaccionando a la transmisión. Yo quisiera pedirles a ustedes que me escriban en la transmisión algunos de los elementos que ya hemos visto en las 3 clases anteriores que quisieran compartir o que quisieran hacer una reflexión.
porque hoy vamos a ver técnicas de comunicación escritas. Hay varias técnicas, yo me voy a centrar en una porque es la que normalmente a ustedes les van a pedir en la universidad. Posiblemente ya hayan hecho algún ensayo por ahí en algún momento determinado, pero yo quisiera como ahondar en la técnica para que ustedes tengan una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor fineza a la hora de presentar el documento a los diferentes profesores, ¿ok? Pero bueno, antes de eso, quisiera que la gente que está conectada me diga qué les ha parecido las clases, cuál es el sentido que le han tomado y cuáles son al menos uno o dos detalles de las 3 clases anteriores que les haya quedado y que ojalá lo empiecen a poner en práctica. Mientras ustedes escriben eso que les estoy pidiendo, yo voy a empezar la sesión de hoy con este tema que se llama el ensayo Un escrito valiente. A ver, dice un dicho que primero pensamos, luego hacemos y de último sentimos. ¿Ok? Los ensayos normalmente son esa capacidad de poder sintetizar en 4, 5, 6, 8, 10 hojas, 2 hojas o 5, 6, 4, 8 páginas. Después vamos a ver la diferencia. El ensayo tiene esa capacidad de poder sintetizar lo que estamos viviendo, nuestra realidad, ponerle un poquito de sazón, un poquito de pimienta, un poquito de sal y poder entregarle a otra persona o a otras personas nuestro pensamiento con el fin de convencerlos. Los ensayos tienen esa capacidad maravillosa, esa capacidad riquísima, esa capacidad entradora de simple y sencillamente hacer un análisis de la realidad, pero a partir de ahí que el autor deje por escrito lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, eso que quiere decir. Y los buenos ensayistas tienen la capacidad de que son sumamente capaces de argumentar. Yo no quisiera decirles a ustedes que pelear por pelear es una muy buena idea. No, al final de cuentas no es el sentido. Debatir por debatir no es el sentido. Debatir buscando el progreso de los demás creo que debe ser el sentido que siempre debemos de tener en nuestras vidas. Vamos a ver. Quisiera empezar. Okay. Lo primero que deberíamos de respondernos, lo primero que deberíamos de pensarnos es ¿qué es un ensayo? Es un documento breve. Ahorita vamos a hablar de su extensión. Es un documento breve, subjetivo. Voy a explicar por qué. Formal, donde el autor realiza una exposición de ideas y cifras que soportan su posición que debe ser clarísima. Ya voy a explicar, calma. Se deben plantear problemas, se deben buscar soluciones para explorar nuevas posibilidades de conocimiento. Voy explicando. Los ensayos no deberían, a ver, no existe una norma que diga que un ensayo tiene que ser de 1 página o de 50 páginas o de 1000 páginas. No. Pero el ensayo de calidad debería ser lo suficientemente conciso, preciso y directo. Eso quiere decir que no tiene espacio para las grandes copiadas y pegadas que uno puede pegarse de internet. No, un ensayo es un documento breve. Va a lo que tiene que ir, dice lo que tiene que decir, menciona lo que tiene que mencionar, analiza lo que tiene que analizar, refleja esa posición del autor de la manera más sucinta, directa, precisa. Vamos a entrar en una discusión y ojalá ustedes quieran entrar conmigo en esa discusión de que los ensayos son subjetivos. ¿Alguien podría escribirme en la transmisión por qué los ensayos son subjetivos? ¿O por qué deberían de serlo? ¿O por qué lo son? ¿O por qué tienen que serlo? Yo les quisiera aportar algo. Yo les quisiera decir a ustedes que los ensayos son subjetivos
porque reflejan el pensamiento de su autor, aunque este autor utilice referencias bibliográficas de otros autores para justamente soportar o dar cimiento a la posición que quiere generar. Yo les digo a ustedes que el ensayo es la forma más pura de redacción, porque al final de cuentas lo que se dice es lo que el autor piensa. ¿Ok? Es formal porque sigue una estructura, y ahorita vamos a ver la estructura que tiene el ensayo. Y definitivamente, un buen ensayo empieza con la descripción y el contexto del análisis del problema que se quiere poner en la mesa, que se quiere discutir, que se quiere revisar, que se quiere analizar. Pero el buen ensayista, el que está pellizcado y el que entiende por dónde va la cosa, es el que simple y sencillamente plantea soluciones a esos problemas. A ver, no es centrarse en el problema, eso lo hace todo el mundo, chicos. Eso créanme que lo hace absolutamente todo el mundo y no tiene ningún sentido. Todos sabemos que hay crisis fiscal, todos sabemos que hay pandemia, todos sabemos que hay problemas de salud, todos sabemos que el cambio climático nos está matando, todos sabemos que, ¿cómo se llama? Eh, eh, no sé, todos sabemos que hay problemas ahorita de conectividad en el país y la educación, sea escolar, colegial, universitaria, se está volviendo más grande a nivel de brecha, porque simple y sencillamente no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse para recibir una clase, porque no hay conectividad. Lo mismo suceda en el Valle Central que, no sé, en la parte más rural de Limón. Estamos claros que el Internet no es parejo para todos. Esos problemas todos los sabemos y esos problemas están más que conocidos y más que discutidos. ¿Cuál es el chiste del ensayo? Bueno, usted como autor, usted como autora, ¿qué plantea para resolver de manera novedosa en esos problemas que se están presentando? Y aquí es donde los buenos ensayistas, donde la gente que tiene claras sus ideas, donde la gente que tiene definidos sus pensamientos, dice, ok, el problema fiscal es grande, perfecto, pero yo le aporto a la discusión desde un punto de innovador y novedoso A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ahí es donde quien escribe un ensayo se separa de todos los demás y quien lee el ensayo dice, ah, mira, esta persona está pensando fuera de la caja, está pensando diferente y esta persona posiblemente alguna de sus ideas sea bastante positiva, bastante innovadora, bastante constructivista. Vamos a ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Qué es lo que les ha aportado estas clases? No veo a nadie escribiendo por aquí. O no sé si soy yo el que no lo está leyendo, pero nada más veo buenos días. Luis Felipe Campos, buenos días. Hola, Feli. Nashley Cedeno, buenos días. Hola, Nash. Creo que hay poca gente que está reportando. Vamos a ver. Ok. Sigo entonces. ¿Cuáles características tiene? Yo diría que los ensayos, a modo muy general, deberían de tener su parte de introducción, donde se hace el tratamiento del problema y donde se justamente lo que se busca es introducir o darle la bienvenida al lector a ese tema que se está planteando. Tienen un desarrollo, que ese desarrollo pues básicamente tiene una forma de presentarse y tiene conclusiones. Y en algunos casos se permite también lo que son las recomendaciones. Los ensayos tienen esa capacidad de envolver al lector porque están bien redactados y porque están bien hechos y porque plantean cosas diferentes. Yo creo que al final de cuentas, si ustedes logran entregar un ensayo y que el profesor les ponga el 100 y que les diga, hey chicos, me gustó mucho su presentación, es porque lo están logrando de una manera muy fuerte. Normalmente el ensayo en estas lides o en esta parte de introducción, lo que aborda es el problema, pero no dice cómo resolverlo. Aborda el problema y contextualiza la situación. Y eso es importante que ustedes también
lo manejen. En el desarrollo es donde todo el argumentario que ustedes quieren impregnar se genera, se hace. Y el desarrollo puede ser una infinidad de citas bibliográficas de otros autores, mezcladas con el pensamiento del autor, mezcladas con el análisis del autor, mezcladas con otros autores y también no necesariamente, y eso es un punto muy interesante porque una vez me pasó con un estudiante, toda la clase justificó con su ensayo el tema que yo les di. Y un estudiante muy pellizcado, que debo reconocerlo, un tipo bastante inteligente, se lo reconocí incluso públicamente en una clase hace muchos años. El tipo hizo su ensayo justificando por qué no lo que yo les di para desarrollar era lo correcto. Y en ese momento yo le dije, mira, tu capacidad creativa es muy alta y me parece que lo que hiciste pues generó una posibilidad entera de ver el punto desde otra manera, desde otra realidad. Yo creo que la gente que tiene esa capacidad, pues simple y sencillamente hay que aprovecharla, hay que desarrollársela y hay que, en la medida de lo posible, ¿cómo se llama? Pues ser conscientes de que hay gente que está, digamos, en otro nivel. Vamos a ver, algo le pasó a mi presentación y se quedó pegada y se quedó frisada la imagen. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir porque vamos a buscarla, acá está. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver qué pasó aquí porque se me pegó. Oh, no. Ok, creo que estamos ahora sí. Listo. Ok, ¿cuáles características tiene el ensayo? A ver, yo siempre digo, y por eso lo puse en la presentación, yo siempre digo que el ensayo, eh, los mejores ensayos son cuando la pluma está libre. Yo siempre he dicho que los ensayos son cuando quien lo escribe se siente libre para escribir, es cuando sale mejor. Cuando usted le asignan un tema y lo meten en una camisa de fuerza, pues simple y sencillamente no sale tan bien. Pero si quien está escribiendo se siente a gusto con lo que está sucediendo, pues simple y sencillamente la persona se siente más relajada y más en capacidad creativa para construir. Con esto no quiero decir que si a ustedes se les asigna un tema, pues no se vayan a sentir libres. Lo que deberían de hacer es buscar justamente la forma en cómo enamorarse del tema para que simple y sencillamente sientan esta capacidad de construir de manera más eficiente. Eh, es una redacción subjetiva, y lo veíamos en la presentación anterior y lo voy a explicar acá, porque el escritor no se preocupa enteramente de exponer una idea con la intención de convencer al lector de su posición. Eh, Al final de cuentas, los ensayos consisten en convencer a las personas.
convencer a otro de que lo que yo estoy planteando en el ensayo es lo que debería ser correcto. Y es ahí donde justamente se vuelve en una capacidad o en una forma de subjetiva, ¿verdad? Eh, a ver, yo escribo un ensayo con la idea de decir cosas y esas cosas tienen el sentido de convencer a otros. Si yo logro convencer a otros de que lo que yo estoy diciendo es medianamente correcto o es lo correcto, yo estoy partiendo de que estoy convenciendo a alguien. Y eso es lo que debería de plantearse siempre. Es subjetivo porque yo trato de jalar hacia mi molino el agua de la opinión de las otras personas. Y es ahí donde ustedes tienen que pensar, o es ahí donde ustedes tienen que recapacitar, de que ustedes lo que tienen que hacer con el ensayo es convencer, convencer, convencer. Siempre, siempre, siempre convencer a los demás de que lo que se está haciendo es lo correcto. Lo que se está pensando es lo correcto. Es tan subjetivo el ensayo, aunque yo use datos de otros, aunque yo use referencias de otros, aunque yo me base en otras opiniones, en otras estadísticas, en otras ideas, es tan subjetivo el ensayo que al final de cuentas mi sensibilidad sobre el tema que estoy desarrollando es muy alta y por ende muy expresa. A ver, voy a dejar de teorizar y voy a poner un caso. Resulta que a mí me gustan mucho los procesos electorales que se dan en Costa Rica, sobre todo las elecciones municipales. Es el tema que yo tengo para desarrollar. Entonces, mi forma de abordar el tema en el ensayo es que en Costa Rica no existe una real participación de las mujeres en la política municipal. ¿Por qué? Porque, me estoy inventando en ese momento, ¿verdad? Porque según la última estadística, de los 82 municipalidades que hay en Costa Rica, solo 6 son lideradas por mujeres alcaldesas. El resto de las 82 municipalidades, pues simple y sencillamente son gobernadas o son dirigidas por hombres. Entonces, yo voy a escribir un ensayo del por qué las mujeres no llegan al poder en las municipalidades y voy a especificar con los argumentos que tenga de que las mujeres en la política municipal son excluidas del sistema que es sumamente dominado por hombres. Entonces, yo voy a buscar toda la literatura que tenga que ver con política municipal, con el ejercicio de las funciones en mujeres municipalistas, y yo voy a decir con mi ensayo que lo que necesitamos es una verdadera equidad para que hombres y mujeres por igual sean alcaldes y alcaldesas en las 82 municipalidades de nuestro país. Ojo, yo estoy convenciendo a la gente que lo que se tienen que abrir son más espacios, que lo que se tienen que dar son más oportunidades y que lo que se tiene que hacer es fomentar en las mujeres una verdadera participación en la vida cívica, política del ejercicio de las elecciones municipales, donde ellas tengan acceso real a puestos de poder como son las alcaldías. Yo me puedo llevar 5, 6, 7, 8, 10 horas seguidas escribiendo para tener un ensayo de unas 5 o 6 páginas donde yo demuestre que realmente en nuestro país, desde 1998 que se hacen elecciones municipales, las mujeres no han tenido una verdadera cuota de poder o de participación. Y yo debería cerrar mi ensayo diciendo que no es por falta de capacidad, es por falta de espacios donde las mujeres realmente puedan asumir esos roles como tal. ¿Qué más sensibilidad puedo expresar en un artículo de estos? Y yo estoy a favor de que las mujeres también tengan las mismas posibilidades de gobernar en una alcaldía. Y ahí se ejemplifica. Okay. Vamos a ver, ustedes les entregan un tema y ustedes les dicen, hagan un ensayo. Y ustedes no tienen ni la menor idea por dónde comenzar. Entonces, quiero mencionarles algunos pasos o algunas ideas o algunos
unos modelos para que ustedes empiecen el ensayo. Chicos, escriban en la transmisión, por favor, para saber de dónde nos están siguiendo, qué están haciendo, qué les está pareciendo la clase de hoy. Si alguna vez han redactado un ensayo, me gustaría saber si tienen, ¿cómo se llama?, experiencia escribiendo ensayos. Me imagino que más el ensayo que han hecho es el que hicieron en la prueba de redacción de ortografía para Bachi, pero no sé si tienen como esa costumbre ustedes de escribir, que también debería de fomentárseles por todo lado, ¿verdad? Ustedes deberían de tener esa capacidad de escribir y de redactar sus ideas, porque pues ese desarrollo mental se puede generar de mejor manera. Escriban en la transmisión y comenten qué están haciendo, cómo lo están viendo, si han tenido esas experiencias. A ver, pasos para realizar un ensayo. Antes de comenzar, antes de iniciar, antes de empezar, es recomendable hacer una lista de ideas o un mapa conceptual. ¿Se acuerdan los mapas conceptuales que vimos en la clase pasada, al puro final, donde yo les puse una idea central y que a partir de ahí salían otro montón de ideas? Bueno, eso es un mapa conceptual. Aquí yo les estoy diciendo, usen ese mapa conceptual para tener una noción de cuál es el enfoque que tendrían de su redacción. O hagan una lista de ideas. Simplemente digan, quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro, quiero hablar de aquí, quiero hablar de allá, quiero hablar sigamos con el ejemplo de las elecciones municipales. Quiero hablar sobre las cuotas de poder en mujeres en elecciones municipales. Quiero hablar de espacios inclusivos en elecciones municipales. Quiero hablar de la formación municipalista en las mujeres. Quiero hablar de procesos de liderazgo en las mujeres a nivel de toma de decisiones comunales. Quiero hablar sobre la necesidad de generar espacios equilibrados entre hombres y mujeres en la política cantonal municipal. Quiero hablar de los riesgos que tienen las mujeres que ingresan en política. Quiero hablar de las posibilidades de formación técnica que tienen las mujeres en política. Y ahí hago una lista de ideas o una lista de temas gigante, donde simple y sencillamente voy a tener demasiado contenido. En ese momento en particular, yo simple y sencillamente voy a tener una cantidad de contenido muy grande. Yo prefiero, en la medida de lo posible, y siempre lo he dicho, yo prefiero que ustedes tengan mucho contenido a nada de contenido. Entonces, es ahí donde ustedes deberían pensar o repensar esa capacidad maravillosa, genial, de poder discernir de la lista de ideas, ¿con qué me quedo? Del mapa conceptual, ¿con qué me quedo? De los contenidos que tengo al frente, ¿con qué me quedo? Y ahí en ese momento están haciendo el segundo paso, que es definir con qué material van a trabajar. A veces uno es muy, ¿cómo decirlo? Aspira a mucho. Simple y sencillamente, uno simple y sencillamente cree que el contenido que tiene es muy bueno y puede buscar más. En ese momento en particular, yo creo que ustedes deberían de pensar con qué me quedo y con qué no me quedo. Y tal vez de con qué no me quedo me pueda servir en un futuro para dar una segunda entrega de un ensayo. ¿Okay? Ok, un tercer paso muy particular es el hecho de tener claridad de cómo y por qué se va a abordar el tema seleccionado. Normalmente cuando ustedes están en la universidad es porque no les queda de otra, el profesor les dice, hagan un ensayo de tal cosa. Normalmente eso es lo que sucede. Pero en la medida de lo posible, ustedes deberían de pensar en, bueno, simplemente lo voy a convertir en un texto que sea para uso académico, o ese ensayo yo lo podría utilizar para publicarlo en alguna revista o en un periódico local
o podría ser que lo publique en internet, en alguna revista en línea. Bueno, piensen que sus textos universitarios no solo deberían ser eso, textos universitarios. Piensen que ustedes les podrían sacar el provecho para que ustedes se den a conocer como futuros profesionales. Y no importa del área donde ustedes sean, eso es lo de menos. Lo que importa es que realmente ustedes tengan esa capacidad de poder escribir, de buscar un tema, ordenar las ideas, seleccionar las ideas, pensar en cómo se va a abordar el tema y justamente publicarlo. Pero antes de publicarlo, ustedes deberían de pensar quién va a ser mi audiencia, a quién estoy dirigiendo este escrito, quién es el que potencialmente me lo va a leer. Al igual que el punto anterior, ustedes simple y sencillamente escriben un ensayo porque alguien se los dicta, bueno, o alguien se los impone, o alguien les dice, háganme un ensayo de la materia. O en el segundo caso es, el único que va a leer su ensayo es el profesor. Bueno, amplíen esa idea y digan, bueno, yo voy a escribir un ensayo porque me lo dieron para escribirlo en la universidad, tengo el sentido de que lo se pueda publicar en algún medio local y posiblemente, en la medida de lo posible, de una revista o un periódico me lo pueda publicar. ¿Ok? Entonces ahí su público meta se abre, deja de ser solo su audiencia, el profesor, a no sé, maestros pensionados, otros profesionales de la misma área en la que están ustedes, amas de casa, estudiantes universitarios al igual que ustedes. Y ahí ustedes encontrarán diferentes audiencias, diferentes públicos meta, diferentes receptores de su mensaje. Y aquí quiero hacer otra aclaración importante que me acabo de recordar en este momento. Un ensayo no es un resumen. Y muchas veces cuando yo he puesto a estudiantes a hacer ensayos, lo que me entregan es un resumen de la materia o de una parte específica de la materia. Eso no es un ensayo, chicos. Por amor a Cristo, no hagan eso. Vean que estamos viendo diferentes técnicas, las diferentes partes o esencias del ensayo y no es así. Un ensayo es algo que ustedes tienen que construir de cero con lo que estamos viendo en esta presentación. Un resumen es transcribir la materia que ustedes vieron y se acabó. Y ese no es el sentido. Esa no es la idea. Para eso no sirve el ensayo. Un resumen es eso, un resumen y eso lo puede hacer cualquiera. El ensayo tiene esa esencia del autor. Jean David Leitón dice, Orotina, Alison Benavides, Esparza, Giancarlo Guzmán, Orotina y solo redacción en batch. Pues sí, bienvenido Giancarlo a tu realidad y a la realidad de muchos. Solo utilizan el ensayo cuando están en batch, pero ya en la U lo vas a tener que utilizar un par de veces, mi estimado. Por eso la explicación de hoy. Andrea Núñez Rojas dice, buenos días, Sardinal de Carrillo. Uy, qué bonito lugar. Yomari Suárez, un ensayo es dar soluciones al problema y lograr convencer que lo planteado es necesario para esto. Perfecta, perfecto. Es más, yo creo que yo le puedo dar me gusta a esto. En algún momento determinado le daré me gusta. Aquí está. Le daré me gusta al comentario de Yomari. Correcto, Yomari. Es dar soluciones a un problema y lograr convencer que lo que planteado es necesario para esto. Por eso se vuelve subjetivo. Dice Fiorella Alvarado, buenos días desde Zarcero. Hola Fiorella, gracias por reportar sintonía. Giancarlo, ¿cómo te sentiste en ese momento en que redactaste ese ensayo? ¿Te gustó o no te gustó? Yo entiendo que la generación de ustedes es sumamente tecnológica, tremendamente tecnológica, y a veces sacar el rato para escribir como que no es nada, digamos, atractivo, pero ¿cómo te sentiste en ese momento y qué sentiste y cómo lo abordaste, cómo lo resolviste? ¿Tenías alguna idea de cómo hacerlo? Escribirnos en la transmisión y con mucho gusto te leo, mi estimado. A ver, otro punto importante. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo iniciar un ensayo? Vean, de la forma que ustedes quieran, pero hagan, inicien de alguna forma. Yo les doy varios tips, pero cada ensayo tiene su vida propia y ustedes deberían de pensar en cómo desarrollar eso. A ver, empiecen con una pregunta
la retórica, como las preguntas que siempre los profesores al inicio de la clase, como para generar discusión. Empiecen con una reflexión. Pueden sacarla del libro de reflexiones de donde ustedes quieran, pero empiecen con una reflexión. En ese momento que ustedes empiecen con una reflexión, es importante que hagan las diferentes las citas bibliográficas y que utilicen las referencias bibliográficas del caso. Y es aquí donde la normativa APA se les va a meter por los poros hasta el último día de su vida universitaria. Yo no sé, a la vez se los digo. Empiecen con un dicho, empiecen con un refrán, empiecen con una frase célebre. Todos los días en la mañana en Canal 7, al final del noticiero, siempre hay una frase célebre de algún autor. Entonces, en la medida de lo posible, porfa, intenten empezar así con una frase célebre si fuera del caso. ¿Ok? Inicien con una cita textual y la ponen entre comillas. Perfectamente posible. Yo no le veo ningún problema. ¿Ok? Inicien con una anécdota. También es completamente factible. Esas son formas en las cuales se puede hacer la introducción o se puede iniciar la redacción. Posteriormente plantean el tema de el problema que van a resolver y en el desarrollo plantean todas las diferentes posibles soluciones que ustedes encuentren. ¿Okay? Tipos de ensayos. A ver, hay demasiados. Literarios, científicos, críticos, argumentativos. Todos los diferentes tipos de ensayos se ajustan a una realidad diferente. Yo les diría a ustedes que busquen el que más se sientan cómodos, busquen el que más se sientan felices, busquen el que más se sientan a gusto. Los ensayos deben de siempre generar en ustedes el gusto por escribir y no solo el gusto por escribir, sino el gusto porque otros los lean. No necesariamente tiene que ser el profesor el único que lea sus ensayos, como les decía anteriormente, pero ese gusto tiene que manejarse de la manera más, ¿cómo se llama? Más participativa del mundo posible. Incluso me voy a devolver en la presentación porque quiero hacer una recapitulación de esta diapositiva. La forma de iniciar el ensayo lo acabamos de ver con citas, con frases célebres, con preguntas, con interpelaciones, con citas textuales, con lo que ustedes quieran. Esa parte del ensayo es la introducción e inmediatamente utilicen el planteamiento de una pregunta para plantear el problema que ustedes quieren hacer. Entonces, volviendo al ejemplo de las clases de la política municipal, podría plantear la siguiente pregunta. ¿Son las elecciones municipales un espacio reducido para la participación de las mujeres en la política cantonal? Y en el desarrollo, argumento absolutamente todas las partes necesarias que tenga. Y ahí me devuelvo a la diapositiva. Ustedes van aquí a utilizar toda la lista de ideas y todo el mapa conceptual posible en la parte de desarrollo, justamente en esta parte. En ese momento en particular, cuando ustedes estén desarrollando toda su lista de ideas o todo su mapa conceptual, procuren en la medida de lo posible ser lo más claros, porque esos son los argumentos con los que ustedes, a ver, entre comillas, digamos que podrían ganar la discusión. Y no quiero ser, digamos, y lo dije al principio de la transmisión, debatir por debatir no tiene sentido. Argumentar por argumentar no tiene sentido. Generar discusión por generar discusión no tiene sentido. Simple y sencillamente, el debatir, el argumentar, el discutir, lo que debe generar es progreso, es crecimiento, es que otras personas vean esos argumentos que ustedes les están planteando y digan, puña, yo esto no lo había visto de esta manera.
qué buen artículo, porque lo que me está haciendo es pensar de otra forma completamente diferente. Ah, caramba, yo esto se me salió de las manos. Yo nunca creí que esto fuera posible, ¿cómo se llama? Que fuera posible. El desarrollo es esa parte donde ustedes tienen que poner a pensar a quien ustedes están, a quien ustedes le entregaron su documento, su ensayo, es la parte donde ustedes tienen que poner a pensar a la gente. Y esa parte de poner a pensar a la gente es simple y sencillamente la capacidad de decir, yo esto no lo vi de esa manera, yo esto no lo sentí de esa manera, yo esto no lo viví de esa manera. ¿Ok? Y la parte de las conclusiones es donde ustedes dicen, las respuestas a mi pregunta introductoria son estas. Las posibilidades para responder a mi pregunta introductoria son estas. Las formas en las cuales yo digo que se tienen que hacer las cosas, porque es mi visión, es mi parte subjetiva, es mi parte entendida, son estas. Y vean, muy fácil es destruir, pero qué complicado es construir. Y muchas veces ustedes van a tener la condición de que van a construir a partir de sus conclusiones y mucha gente los va a tildar de locos, de desubicados, de paranoicos, de gente sin experiencia, porque la gente es la parte más íntima y más sensible de un autor cuando escribe un ensayo, que son las conclusiones, porque es cuando dice lo que cree que se debe hacer. Y la gente para criticar sobra, y la gente para destruir sobra, y la gente para decir que eso no sirve sobra. Entonces, porfa, tengan esa noción o esa idea de que realmente lo que se está haciendo en las conclusiones es como exponerse en la playa que lo queme el sol, para que ustedes tengan una idea. Si ustedes no se ponen bloqueador, posiblemente se van a quemar. Es una analogía o un símil que estoy utilizando para decirles, cuando ustedes planteen sus conclusiones, no se repriman, más bien siéntanse lo más libres del mundo porque es la parte donde ustedes tienen que decir cómo resolver el tema. Entonces, volviendo al ejemplo de las elecciones municipales, en mis conclusiones yo podría decir que deben de existir espacios para que las mujeres participen en política femenina con una cuota de participación de menos del 30%. Es mi conclusión, es a lo que yo llego después de haber presentado todos mis argumentos. Una conclusión es que deben de generarse grupos de mujeres municipalistas donde ellas intercambian opiniones y esos grupos deben de reunirse por lo menos 3 o 4 veces al mes. Bueno, todas esas cosas son las que yo creo que deberían de plantearse en la conclusión. Y para ir cerrando, y voy a la transmisión, estos son los elementos que debe contener un ensayo. Un título, directo, conciso, preciso. Mujeres municipalistas, espacios para mujeres municipalistas deben abrirse más. Cuando hablo de firma del autor, o cuando hablo firma, o cuando hablo autor, es que aparezca su nombre. Hay algunas personas que lo ponen debajo del título. Hay otras que lo ponen al final del texto, antes justamente de las referencias bibliográficas. Donde ustedes lo quieran colocar, pero no se les olvide poner el nombre en el documento que ustedes hacen, debajo del título o antes de las referencias bibliográficas. El desarrollo o exposición del caso es justamente la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Ven cómo tiene una estructura, ven cómo se va acomodando, ven cómo se va formando. Y al final de cuentas están las referencias bibliográficas. Y aquí quiero hacer un último paréntesis. Aquí quiero hacer un último, ¿cómo se llama? Una última parada. Deben, por favor, en la medida de lo posible, utilizar la normativa APA para la redacción de sus ensayos y ahí, básicamente la mayoría de documentos universitarios ahora se hacen con normativa APA. En internet hay una cantidad innumerable de lugares donde les dan ustedes tips para poder hacer esas referencias bibliográficas. Por favor, úsenlas, por favor, háganlas, por favor, síganlas. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente en un momento determinado algún profesor les puede devolver todas sus noches de esfuerzo o madrugadas de esfuerzo porque simple y sencillamente les puso un cero porque no siguieron la normativa APA. Cada profesor pues tiene su libertad de cátedra y cada profesor podría, digamos, retomar o generar cómo dar la clase y cómo pedir los entregables, los proyectos. Pero eviten ese problema. Si de una sola vez utilicen la normativa APA antes de que el profesor se las pida, porque si no se les puede complicar demasiado y la verdad no tiene como mucho sentido que ustedes se compliquen con eso. Pues entonces en este caso solo me toca decir que el ensayo es un escrito valiente por toda la argumentación que previamente les di. Antes de finalizar la clase, les recuerdo que mañana tenemos una sesión de doble jornada. Empezamos a las 9, terminamos a las 10 en la primera parte. Tomamos un recreito de 5 o 10 minutos para que puedan estirarse, ir al baño, conseguirse una galleta y un vasito de leche o su desayuno. Y tenemos la segunda parte que sería entonces de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y con eso estaríamos terminando el ciclo de charlas para este sentido que tiene que ver con los estudiantes de primer ingreso. Yo les quiero agradecer profundamente. Si tienen preguntas, por favor, las pueden hacer en la transmisión en este momento. Yo les quiero agradecer profundamente porque siempre pues brindar clases para mí es un gusto y pues simple y sencillamente estoy para servirles. Vamos a ver acá. Nipsey Duri Macizo Porta dice buenos días. Maggie Perkins Punta Arenas, buenos días. Ardinal de Carrillo, Andrea Núñez. Stephanie Núñez dice buenos días, profe. Hola. Luis Felipe Campos dice buenos días. Creo que hoy como que el tema del ensayo como que les generó ahí como una cierta duda, pero no fue tan grande. Solo Yomari puso lo de que es dar soluciones al problema y lograr convencer que lo planteado es necesario para esto. Pues sí, creo que ese es un muy buen resumen de cómo se llama del tema. Si entonces no hay preguntas, no hay comentarios, entonces les quiero dar las gracias por la transmisión de hoy y nos veríamos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 9 de la mañana. Que la pasen bien. Buenos días. Muchas gracias.